El mensaje llegó al amanecer. No fue una transmisión. No fue una emisión por canales abiertos. Fue una aguja de código disparada directamente a la red de defensa orbital, sorteando cada cortafuegos como si nada. Una voz simple, serena, alienígena y fría, pronunció solo 13 palabras. Arrodíllense, humanidad, y vivirán. Luchen, y su mundo arderá hasta convertirse en cenizas. Yo estaba en el puente de mando de la ISS Sentinel, bebiendo un café negro tan amargo que podría derretir el blindaje del casco, cuando las palabras resonaron por los altavoces. Nadie habló durante varios segundos. Nos quedamos ahí, de pie, y el zumbido del reactor de repente sonó mucho más fuerte de lo que debía. Los datos llegaron segundos después. Punto de origen en algún lugar cerca de Epsilon Eridani. La firma no era de ninguna nave traidora o civil conocida. No, era un paquete militar. Grande, estructurado, la tarjeta de presentación de una máquina de guerra. Llevaba suficiente tiempo en la flota para reconocer la parte no dicha de ese mensaje. No estaban negociando. Esto no era una guerra potencial. Era la clase de exigencia que hacen los depredadores cuando ya te están rodeando, con los dientes al descubierto. El Alto Consejo de la Tierra hizo lo que los políticos siempre hacen. Hablar. Reuniones, debates, comités. Esa clase de parálisis burocrática que consigue que maten a la gente. Yo no tenía tiempo para eso. Ni mi tripulación tampoco. Llevábamos años preparándonos para este día. El público creía que la Armada Negra era solo un rumor. Susurros sobre una flota fantasma sin registro, sin bandera de ninguna nación, que operaba al margen de los tratados de la Tierra. No se equivocaban. La flota existía, desde luego, pero solo en la clase de archivos clasificados que abrías una vez y no volvías a mencionar jamás. No recibíamos órdenes del Consejo. No defendíamos territorio. Defendíamos a la especie. Y cuando alguien le decía a la humanidad que se arrodillara, nos asegurábamos de que aprendieran lo pésima que era esa idea. Activé el canal seguro. Mi voz era plana, pero lo suficientemente afilada como para cortar acero. Comando de la Armada Negra, aquí Sentinel 1. Preparen y carguen. Nos movemos. No hubo confirmación. No la necesitábamos. La orden significaba que cada astillero oculto, cada bóveda en el espacio profundo, cada astillero clandestino enterrado en cinturones de asteroides se activaría y empezaría a dar vida a los monstruos. Los alienígenas, quienesquiera que fuesen, pensaban que se enfrentaban a las flotas oficiales de la Tierra. Nunca habían oído hablar de naves como el Revenant de Hierro o el Segador del Vacío. No sabían que teníamos naves con blindaje de casco cultivado a partir de compuestos de nanoacero que podían sobrevivir a un impacto nuclear directo. No sabían de cañones de riel tan grandes que su retroceso podría partir una luna por la mitad. Fuimos construidos para una sola cosa, la guerra sin reglas. Aún así, incluso mientras las coordenadas llegaban y las señales fantasma de la flota comenzaban a parpadear en el mapa del sector, sabía que esto no sería fácil. No conocíamos su número. No conocíamos su tecnología. Y lo peor de todo, no conocíamos su objetivo final. Pero sí sabía una cosa. No envías una amenaza como esa a la humanidad y esperas que nos dobleguemos. Habíamos quemado nuestras propias ciudades antes de rendirnos a la tiranía. Habíamos destruido nuestras propias colonias antes de dejar que los enemigos las reclamaran. Nosotros no nos arrodillábamos. La flota entró en línea en cuestión de horas. Cientos de naves, algunas del tamaño de montañas, otras, esbeltas como cuchillas, salieron de sus escondites, convergiendo en nuestro punto de encuentro a la sombra de Neptuno. Las estrellas a nuestro alrededor desaparecieron bajo una marea de cascos negros. Al verlas, sentí el viejo fuego en mi pecho. Esto no era defensa. Esto no era supervivencia. Esto era un mensaje. Querían que nos arrodilláramos. Les enseñaríamos lo que significaba ahogarse en su propia arrogancia. El corredor de salto nos escupió en el frío abismo entre la sombra de Neptuno y el cinturón de Kuiper. La vista al frente no era más que una dispersión de rocas congeladas y el destello de estrellas distantes. Pero sabía lo que se estaba reuniendo allí. La Armada Negra no necesitaba fanfarrias ni estandartes.
Su presencia estaba escrita en la forma en que el propio vacío parecía curvarse a su alrededor. Nave tras nave emergía de la deriva del espacio profundo, algunas llegando desde sistemas lejanos, otras saliendo de bahías de construcción ocultas enterradas en asteroides de hielo. La más grande era el Revenant de hierro, un buque de guerra tan masivo que hacía que mi Sentinel pareciera un remolcador. Su casco negro absorbía la luz, haciéndola parecer una ausencia dentada tallada en el espacio. Incluso su firma de calor estaba atenuada, diseñada para desaparecer de los sensores enemigos hasta que fuera demasiado tarde. A sus flancos flotaban depredadores de todas las formas, fragatas con forma de aguja armadas con cañones de riel de montaje espinal, portaaviones pesados con bahías cavernosas para naves de desembarco y cañoneras, cruceros sigilosos que no aparecían en tus escáneres hasta que ya estaban perforando agujeros en tu casco. Y en algún lugar entre ellas estaban las naves fantasma, sin registro, sin tripulación, operadas por mentes de IA más antiguas que algunas colonias. Esas ni siquiera parecían naves, sino más bien sombras moviéndose contra el campo de estrellas. No teníamos un almirante. Teníamos un consejo de guerra. Sin jerarquía, sin política, solo capitanes con sangre en las manos y victorias en sus bitácoras. Nuestras órdenes eran simples: quebrar al enemigo antes de que llegara a la Tierra. Abrí un enlace al canal del Consejo de Guerra. Aquí el capitán Arlon, dije. El Sentinel informa de plena preparación para el combate. ¿Qué información tenemos sobre la amenaza de Epsilon Eridani? Una voz ronca interrumpió. El capitán Drex, del segador del vacío. Mínima. Las ondas de largo alcance captaron el final de su formación antes de que perdiéramos la señal. Podría ser una flota. Podría ser una pantalla de sondas. Pero el paquete que enviaron, eso fue intimidación de grado militar. Quienesquiera que sean, ya han librado guerras antes. Otra voz, la del capitán Rodén del buitre de ceniza, intervino. Y esperan que nos dobleguemos. Significa que o tienen una superioridad numérica abrumadora o creen que la tienen. Gruñí. Sea como sea, los golpeamos primero. Sin defensas prolongadas. Si quieren dictar los términos, nos aseguraremos de que no puedan. De acuerdo, dijo Drex. Sin cuartel, sin supervivientes. El canal quedó en silencio por unos instantes, y luego las coordenadas comenzaron a fluir hacia cada nave. Un rumbo de intercepción trazado no hacia las colonias de la Tierra, sino directamente hacia el profundo vacío interestelar. Íbamos a encontrarnos con ellos donde no hubiera testigos, ni civiles, solo espacio negro y acero frío. Nos llevó 6 días alcanzar el punto de ataque. 6 días en los que cada tripulante a bordo de cada nave sabía exactamente lo que se avecinaba. No había reclutas novatos en la armada. No los aceptábamos. Todos aquí habían luchado al menos en una guerra. Algunos habían luchado en media docena. Algunos lo habían perdido todo. El segundo día, captamos las primeras señales, cortas, agudas y encriptadas en un formato que no pertenecía a ninguna facción galáctica conocida. Sus naves no transmitían identificadores. Eso me dijo 2 cosas. Eran depredadores y operaban al margen de las leyes de cualquiera, igual que nosotros. El cuarto día, uno de nuestros exploradores sigilosos, la daga espectral, se apagó. Sin explosión, sin baliza de socorro, simplemente desapareció. Nuestros sensores registraron una débil distorsión espacial justo antes de que se cortara la señal, como si el propio espacio hubiera tenido un hipo. Esa noche, me quedé solo en la cubierta de observación de proa del Sentinel, viendo pasar las estrellas. Llevaba 30 años en el espacio y nunca había visto una distorsión como esa. No era una firma de salto. No era una descarga de armas. Se sentía, incorrecto, como si algo se moviera de una manera que no debería poder. El sexto día, los vimos. Al principio, solo eran sombras, motas de negro contra el negro, moviéndose en formación cerrada. Luego los sensores empezaron a detectarlos, y cada tripulante en el puente se quedó en silencio. No eran naves, no en el sentido humano. Cada una parecía un fragmento de obsidiana, dentado e irregular, como si hubieran sido talladas en algún cristal antiguo. Se movían sin propulsores visibles,
simplemente deslizándose por el vacío como tiburones en aguas profundas. No reflejaban la luz. La estaban devorando. Y su formación, dioses, su formación era perfecta. Sin desviación, sin deriva. Contacto, dijo el oficial de sensores. 57 firmas. La más grande mide 2 kilómetros de largo. 2 kilómetros. Eso era más grande que el Revenant de hierro. El Consejo de Guerra abrió el canal sin esperar cortesías. No están transmitiendo, dijo Drex. Ni siquiera para amenazarnos. Creen que ya estamos muertos, dijo Rodén. Me incliné hacia adelante en mi silla. Demostrémosles que se equivocan. La armada rompió la formación, cada nave deslizándose hacia su vector de ataque asignado. Todavía estábamos mucho más allá del alcance de las armas, pero los condensadores de los cañones de riel se estaban cargando, las bahías de misiles se abrían, las baterías de plasma zumbaban cobrando vida. El enemigo no reaccionó, no aceleró, no se dispersó, solo siguió avanzando. Entonces, sin previo aviso, 3 de sus fragmentos más pequeños se separaron y desaparecieron. No saltaron, no se ocultaron, simplemente se fueron. Un instante después, las alarmas resonaron en mi puente. Están dentro de nuestro perímetro. 3 naves enemigas reaparecieron a menos de 2.000 metros de nuestra proa. Los cañones de defensa puntual del Sentinel dispararon automáticamente, las trazadoras rasgando el vacío, pero los proyectiles atravesaron las naves alienígenas como si estuvieran disparando a humo. Escudos al máximo. Ladré. Apunten con los rayos de pulso. Nuestras baterías de proa iluminaron la oscuridad, los rayos trazando líneas limpias a través de sus formas. Por un momento, titilaron como la bruma del calor, y luego volvieron a ser sólidos, pero no intactos. Trozos de cristal negro se desprendieron de uno de ellos, brillando débilmente como vidrio fundido. No explotó. Simplemente dejó de moverse, a la deriva como un cadáver en la oscuridad. Los otros 2 desaparecieron de nuevo antes de que pudiéramos disparar. Ese fue el momento en que me di cuenta del peligro en el que estábamos. Estas cosas no eran solo naves. Eran armas en sí mismas, entrando y saliendo de la realidad como si burlaran las leyes de la física. El Consejo volvió a conectarse, con voces afiladas. No podemos dejar que nos desmantelen pieza a pieza, espetó Drex. Ofensiva total. Atraviesen su centro antes de que nos flanqueen. Sabía a qué se refería. En la guerra naval, el centro solía ser la parte más fuertemente armada, y si lo rompíamos, su formación colapsaría. Era el tipo de movimiento que haces cuando no te importan las bajas. La armada rugió hacia adelante, la primera andanada los golpeó como un martillo. Los proyectiles de los cañones de riel destrozaron sus primeras filas, algunos haciéndose añicos al instante, otros agrietándose y deshaciéndose. Nuestras oleadas de misiles siguieron, detonando en cegadoras flores blancas que iluminaron el vacío. Pero no solo estaban recibiendo los golpes, estaban aprendiendo. La segunda oleada de misiles nunca los alcanzó, desapareciendo a mitad de vuelo, reapareciendo a cientos de kilómetros de distancia, detonando inofensivamente en el espacio vacío. Y entonces, devolvieron el golpe. No fueron disparos. No fueron misiles. Fue luz. Rayos delgados y precisos de energía de oro blanco, tan estrechos que podrías confundirlos con pulsos de escáner hasta que cortaban un portaaviones entero de proa a popa. El buitre de ceniza murió en segundos, partiéndose en 2 mitades en llamas. No tuve tiempo de llorar a Rodén. Patrón evasivo Sigma. Grité, y el Sentinel viró bruscamente a babor, evitando un rayo que chamuscó el vacío donde habíamos estado un instante antes. La armada estaba perdiendo naves, pero seguíamos avanzando. El Revenant de hierro se abrió paso a través de su línea, su cañón de riel principal disparando un proyectil del tamaño de una lanzadera de carga directamente contra la nave insignia de 2 kilómetros. El impacto la abrió como un huevo, derramando una especie de fuego líquido en el espacio. Fue entonces cuando lo vi. Dentro de la nave insignia agrietada no había maquinaria. No era metal. Estaba viva. Los fragmentos no eran naves en absoluto. Eran algo completamente diferente.
Y por primera vez en una larga y sangrienta carrera, sentí algo que no había sentido desde mi primera batalla. Miedo. La cosa dentro de la nave insignia agrietada se movió. No como se mueven las máquinas. Sin precisión fría, sin articulaciones mecánicas, sino con una flexión lenta y deliberada, como músculo y tendón doblándose bajo presión. Una masa ondulante de carne ennegrecida, surcada por venas de oro fundido que brillaban débilmente, pulsaba dentro del dentado casco de cristal. No tenía ojos que pudiera ver, pero sentí su atención barrer el campo de batalla como un reflector. Se me encogió el estómago. Habíamos estado disparando a naves de guerra. Ahora me daba cuenta de que habíamos estado apuñalando a un depredador en su armadura. El Revenant de hierro disparó de nuevo, otro proyectil martilleando el núcleo expuesto. El impacto arrancó más cristal negro, y la cosa de adentro emitió un sonido. No a través de los comunicadores, no a través del vacío, sino en mi cabeza, un zumbido bajo y resonante que me hizo doler los dientes. Los apreté y lo ignoré, pero algunos de mis tripulantes se agarraron la cabeza y se tambalearon. Uno cayó de rodillas, con sangre goteando de su nariz. «Están transmitiendo», dijo mi oficial de comunicaciones, con la voz temblorosa. «No es lenguaje, no es sonido. Es interferencia dentro del cerebro». La cosa dentro de la nave insignia se desenroscó, empujando contra su caparazón de cristal hasta que el casco restante se partió como vidrio bajo presión. El fragmento entero fue simplemente descartado. Lo que flotó libre era un leviatán de músculo negro y dorado, con demasiadas extremidades para contar, cada una rematada con cuchillas que parecían más hueso que metal. Se movía con una gracia aterradora. Sin propulsores, sin jets de reacción, solo voluntad. Y era grande. Más grande que el Sentinel, quizás más grande que el Revenant. «Contacto entrante», gritó el oficial de sensores. No necesité la advertencia. La cosa se abalanzó, cerrando la brecha entre ella y el Revenant de hierro en segundos. No disparó armas. No lo necesitaba. Una extremidad cuchilla se balanceó y el casco de estribor del Revenant se abrió como una lata. La atmósfera se ventiló en una violenta columna, y pude entrever a la tripulación, nuestra tripulación, girando hacia la negrura. El Revenant respondió con fuego de plasma a quemarropa. Corrientes de energía blanca abrasadora quemando la piel de la criatura. Trozos de ella se evaporaron, pero no se detuvo. Si acaso, se movió más rápido. Entonces gritó. Esta vez el sonido estaba tanto en el audio de la nave como en mi cráneo. Un chirrido alienígena y desgarrador que hizo vibrar las placas de la cubierta. Los sistemas parpadearon. Las luces se apagaron. Durante 3 segundos completos, los instrumentos del Sentinel se quedaron ciegos. Para cuando volvieron, el Revenant de hierro había desaparecido. No destruido. Desaparecido. Sin escombros, sin firma de calor, solo espacio vacío donde había estado el buque de guerra más grande de la Armada. La voz de Drex rugió por el canal del Consejo de Guerra. «Todas las naves, retírense. Esto no es una batalla naval, es una masacre». Tenía razón. Los otros fragmentos se estaban abriendo ahora. Caparazones de cristal partiéndose para liberar más de esas cosas. Docenas de ellas. Cada una se movía de manera diferente. Algunas como anguilas en el agua. Otras como bestias corriendo por un plano invisible, pero todas con los mismos cuerpos negro y dorado, las mismas extremidades afiladas. «Están vivas», dije en voz alta, aunque nadie había preguntado. Las naves eran solo caparazones. Habíamos estado luchando contra un ejército de armas vivientes, y no estaban aquí para conquistar. Estaban aquí para cazar. Los motores del Sentinel rugieron mientras ordenaba máxima potencia. A nuestro alrededor, otras naves de la Armada rompían la formación. Algunas intentando reagruparse, otras en plena retirada. Pero el enemigo no perseguía como una flota convencional. No apuntaban a las naves de la retaguardia ni se centraban en inutilizar los motores. Se movían como depredadores, cazando presas, aislando a los rezagados, golpeándolos con una fuerza abrumadora y luego desapareciendo antes de que otro objetivo pudiera reaccionar. Vi a la espada de Orión tratando de cubrir la retirada.
Era un destructor pesado, todo potencia de fuego frontal, y la hizo valer. Sus cañones de riel partieron a una de las criaturas por la mitad, enviando tejido fundido a girar por el vacío. Pero justo cuando su tripulación vitoreaba, dos más aparecieron de la nada, una por arriba y otra por abajo, y la espada desapareció en segundos. Timón, métanos bajo ese cúmulo de hielo. Ladré, señalando un enorme fragmento de roca congelada que flotaba adelante. Lo usaremos como cobertura. El Sentinel viró bruscamente, los propulsores gritando mientras nos escondíamos detrás de la masa glacial. Por unos preciosos momentos, el caos de la batalla se desvaneció. Entonces Drex apareció en los comunicadores. Su voz era firme, pero podía oír el peso detrás de ella. No podemos escapar de ellos. No todos. Si nos dispersamos, nos cazarán uno por uno. Mantenemos la línea aquí, a cubierto, y los golpeamos cuando vengan. Era un suicidio, pero también era la única forma de que alguien saliera de allí con vida. La señal del Consejo de Guerra era más pequeña ahora, la mitad de las naves que había cuando empezó la batalla. Nadie discutió. Nos formamos a lo largo de la sombra del cúmulo de hielo, con las armas apuntando al vacío más allá. Las criaturas no se apresuraron. Eran pacientes, observaban, esperaban. Los minutos se alargaron. La tripulación se movía inquieta. Me dolían los nudillos de lo fuerte que agarraba el brazo de mi silla. Entonces, a lo lejos, lo vi. Una débil distorsión en el campo de estrellas. No era movimiento, más bien una onda. Contacto, susurró mi oficial de sensores, como si hablar demasiado alto pudiera atraerlos. La onda se convirtió en una sombra. La sombra se convirtió en una forma. La primera criatura emergió en nuestra trampa, deslizándose silenciosamente hasta quedar a tiro. ¡Fuego! Todas las naves abrieron fuego a la vez. Proyectiles de riel, ráfagas de plasma, salvas de misiles, todo lo que teníamos se estrelló contra ella. Se estremeció, partes de su cuerpo estallando bajo el bombardeo. No tuvo oportunidad de gritar antes de convertirse en nada más que trozos de negro y oro a la deriva. Estallaron vítores en los comunicadores, pero no me uní a ellos porque los sensores acababan de detectar 6 distorsiones más. Vinieron hacia nosotros como lobos irrumpiendo en un corral. El cúmulo de hielo se iluminó mientras el fuego de plasma cortaba su superficie, enviando fragmentos a girar por el vacío. Las naves rompieron la formación, esquivando y maniobrando. El Sentinel viró bruscamente. Una de las extremidades afiladas falló nuestro costado de babor por metros. Matamos a 2 más en el siguiente minuto. Perdimos 4 naves haciéndolo. Y entonces, así como así, se fueron. No en retirada, no destruidas, desaparecidas. Cayó el silencio. El único sonido era el zumbido de los motores y el lejano crujido del cúmulo de hielo moviéndose en el espacio. Se están retirando, dijo Drex, con incredulidad en su voz. No, dije, con los pelos de la nuca de punta. Están rodeándonos. No discutió porque en lo profundo de la negrura, las ondas volvían. Solo que esta vez eran docenas. Vinieron de todas direcciones a la vez. Las ondas en el vacío se convirtieron en formas. Cada una floreciendo en un depredador de músculo negro y armadura veteada de oro. No eran las formaciones ordenadas de las flotas. Esto era caos con un propósito. Enjambraron como una manada que se había estado conteniendo, probándonos, y finalmente había decidido que valíamos la pena matarnos. Prepárense para un asalto total. Ladré. Apunten a las amenazas más cercanas. Concentren el fuego. No persigan. El primer impacto no fue un disparo. Fue la espina del espectro. Una de nuestras corbetas sigilosas siendo estrellada corporalmente contra el cúmulo de hielo. El casco se partió por la mitad, su núcleo de propulsión detonando en una flor de luz blanca. La explosión abrió un agujero en el hielo. Trozos de roca congelada se esparcieron por el campo de batalla como metralla. A través del resplandor, vi a 3 de las cosas viniendo directamente hacia nosotros. Se movían con una precisión imposible. Una alta, una baja, una de frente. Los cañones de riel del Sentinel rugieron,
los proyectiles impactando en la cabeza de la criatura líder y atravesándola. Se tambaleó, pero no se detuvo. Las baterías de plasma se unieron, tallando heridas fundidas a lo largo de su torso hasta que finalmente se desintegró, sangrando un fluido negro que se cristalizó instantáneamente en el frío. Las otras dos no rompieron el paso. Una pasó por debajo de nosotros, una extremidad afilada raspando la longitud de nuestra quilla. El metal gritó bajo la fuerza. Las advertencias iluminaron mi pantalla. Brecha en el casco en las cubiertas 4 a 6. Mamparos de emergencia sellándose. La segunda nos golpeó de lleno. No una embestida, más bien se aferró a nosotros. Sentí la sacudida en toda la nave mientras se enganchaba, sus garras clavándose profundamente en el casco. «Están abordando», gritó el jefe de seguridad. No perdí tiempo dando órdenes a la tripulación. Ya sabían qué hacer. El Sentinel no era un portaaviones. No teníamos marines con armaduras de desfile. Cada hombre a bordo llevaba un rifle exactamente por esta razón. «Puente a todas las cubiertas», dije por el intercomunicador. «No vamos a morir en silencio. Ármense y acábenlos». Para cuando llegué al pasillo de proa, las luces de la cubierta ya parpadeaban en rojo, las sirenas de los mamparos aullando. Podía sentir a la cosa en el casco, su peso cambiando mientras se abría paso hacia adentro. La brecha llegó con un chillido de metal y una ráfaga de aire succionado al vacío antes de que los campos de emergencia se activaran. Y entonces estaba dentro. De cerca, era peor de lo que los sensores habían mostrado. La armadura negra no era lisa. Estaba en capas, dentada, más parecida al hueso que al blindaje. Las venas doradas pulsaban rítmicamente, como sangre moviéndose bajo la piel. No tenía rostro, solo un cúmulo de fisuras que se abrían para revelar hileras de algo parecido a dientes. Excepto que se movían. Vino hacia nosotros sin dudar. La primera andanada de disparos arrancó trozos de sus extremidades, pero no la detuvo. Me hice a un lado mientras atacaba. Su brazo afilado cortó la pared como si fuera mantequilla. El retroceso de mi rifle me golpeó fuerte en el hombro mientras vaciaba un cargador completo en su pecho. Los proyectiles chispearon, algunos alojándose profundamente, otros atravesándolo. Un fluido negro salpicó en gotas gruesas que chisporrotearon contra las placas de la cubierta. Uno de mis hombres, Tapik, se lanzó con una pica de choque, clavando la punta chispeante en una de sus venas brillantes. La criatura se sacudió violentamente, emitiendo un ruido que me hizo estallar los oídos. Tapik la soltó. La otra extremidad de la cosa se movió como un látigo y lo estampó contra el mamparo con fuerza suficiente para abollarlo. Seguimos disparando. Finalmente, la criatura se tambaleó, sus extremidades temblando, y se derrumbó en un montón que humeaba en el aire reciclado. Su hedor era espeso y acre, como alquitrán quemado mezclado con cobre. Cubierta asegurada, jadeé, revisando mi rifle. Muevan a los heridos a la enfermería. Todos los demás, aseguren el punto de la brecha. No será la última. No lo fue. Por toda la flota, llegaban informes. Las criaturas no solo estaban destrozando las naves desde fuera. Se estaban abriendo paso al interior. Una vez dentro, no solo mataban, se llevaban cosas. Se llevaban a tripulaciones enteras, todavía vivas, pateando y gritando. Los afortunados morían en el acto. Los desafortunados, no lo sabíamos. El canal del Consejo de Guerra era un caos. Órdenes a gritos, alaridos de muerte, estática de naves que se apagaban. La voz de Drex cortó como un cuchillo. Nueva prioridad. Impidan que tomen prisioneros. Si ven a uno de los nuestros en sus garras, dispárenle al rehén si es necesario. No vamos a alimentarlos. El filo gélido en su tono me dijo exactamente cuántos de su tripulación ya habían sido capturados. De vuelta en el puente, vi que la batalla cambiaba. Los estábamos matando. Sí, pero no lo suficientemente rápido. Cada muerte nos costaba a otra nave. El cúmulo de hielo que habíamos usado como cobertura estaba medio vaporizado, sus restos flotando como fragmentos dentados. Los campos de escombros de las naves destruidas de la Armada brillaban en la distancia. «Señor», gritó mi oficial de sensores,
Tenemos movimiento, algo más grande que todo lo demás hasta ahora. La pantalla se iluminó con un nuevo contacto, y sentí un nudo en el pecho. Era masivo, fácilmente de 3 kilómetros de largo, y a diferencia de los otros, no estaba cubierto por una armadura de cristal. Este era todo carne y hueso, retorciéndose con docenas de protuberancias con forma de extremidades, cada una tan larga como un destructor. Las criaturas más pequeñas se dispersaron a su llegada, como lobos dejando paso al alfa. Drex volvió a los comunicadores. Esa es su bestia de mando. Si la derribamos, podríamos romper la manada. Formamos una punta de lanza. Cada nave superviviente virando hacia el monstruo. Los cañones de riel del Sentinel escupieron proyectil tras proyectil, el retroceso sacudiendo la cubierta. Las salvas de misiles se adelantaron, detonando sobre su piel en ráfagas de blanco y naranja. El fuego de plasma recorrió su superficie, tallando trincheras brillantes en su carne. Rugió, un sonido profundo y vibrante que hizo temblar los mamparos, y luego se abalanzó. El orgullo del buitre, un crucero pesado, fue el primero en enfrentarlo. Le clavó una de sus lanzas de plasma directamente en su masa central, el rayo quemando metros de tejido. Por un segundo, pareció que podría atravesarlo. Entonces el monstruo lo envolvió con dos extremidades y tiró. El orgullo del buitre se partió por la mitad como papel mojado. No dejamos de disparar. No podíamos. La única opción ahora era matarlo antes de que nos matara a todos. Vino a por nosotros después. Podía ver la textura irregular de su carne en las cámaras de proa. La forma en que sus extremidades ondulaban al moverse. Me preparé para el impacto. Y entonces, desde arriba, el segador del vacío de Drex se lanzó a la batalla. Sus propulsores delanteros ardieron al rojo vivo, lanzándola en una picada suicida directa a la cabeza de la bestia. Drex, no, empecé, pero el comunicador se cortó. El segador del vacío golpeó con todo lo que tenía. Proyectiles de riel, ráfagas de plasma, una salva completa de misiles, y entonces su núcleo entró en estado crítico. La explosión iluminó el vacío como una nueva estrella. La onda de choque golpeó al Sentinel de costado, las alarmas aullando. Cuando el resplandor se desvaneció, a la bestia de mando le faltaba la mitad de la cabeza. Las criaturas restantes gritaron al unísono, un sonido que no se transmitió por el aire, sino a través de mis huesos. Y entonces huyeron. No en desorden, sin pánico, simplemente una retirada como si hubieran conseguido lo que buscaban o hubieran perdido el interés. Los fragmentos supervivientes se alejaron en la oscuridad, sus formas masivas desvaneciéndose en el vacío. Cayó el silencio, roto solo por el débil crepitar de los comunicadores. La flota estaba en ruinas. Quedaba menos de un tercio de la armada. Agujeros humeantes, restos a la deriva, y el vacío tragándose los cuerpos de los muertos. No habíamos ganado nada. Solo habíamos sobrevivido, por ahora. El campo de batalla estaba en silencio, como lo está un cementerio. Nuestras naves flotaban a la deriva como animales heridos, los cascos picados y rasgados, dejando escapar la atmósfera en largas y delgadas cintas que brillaban contra la lejana luz de las estrellas. La Armada Negra se había reducido a sombras de sí misma, apenas 30 naves aún operativas, la mayoría de ellas avanzando a duras penas con sistemas de respaldo. Las cubiertas del Sentinel olían a metal quemado y ozono. Soldadores de emergencia trabajaban en los pasillos, sellando brechas, reparando paredes calcinadas, arrastrando montones retorcidos de blindaje donde los mamparos se habían derrumbado. Las enfermerías estaban desbordadas. Teníamos heridos yaciendo en bodegas de carga sobre camillas improvisadas, conectados a unidades portátiles de soporte vital. Pero peor que los heridos eran los desaparecidos. No dejaban cadáveres. Si un hombre moría en la lucha, encontrabas lo que quedaba. Armadura carbonizada, miembros desgarrados, a veces nada más que una mancha congelada en la cubierta. Pero los que se llevaron, simplemente habían desaparecido. Escuadrones enteros arrancados de compartimentos sellados, incluso con el mamparo aún intacto. Caminé por las cubiertas inferiores, escuchando a las tripulaciones hablar en susurros. Nadie usaba la palabra capturado.
Capturado implicaba que seguías vivo de una manera que podía arreglarse. Esto se sentía diferente. Esto se sentía permanente. Necesitábamos respuestas. Empezamos con los restos. No había mucho. La mayoría de sus caparazones de cristal se habían hecho añicos en fragmentos no más grandes que una lanzadera. Los cuerpos de las criaturas más pequeñas se habían desintegrado después de la muerte, su carne negra volviéndose quebradiza y deshaciéndose en polvo. Pero algunos trozos de la bestia de mando aún flotaban en el campo de escombros. Piezas lo suficientemente grandes como para remolcarlas. Los equipos científicos trabajaron en hangares sellados, vistiendo trajes de protección completos. Cada trozo que trajimos a bordo fue tratado como una ojiva sin explotar. La carne negro y dorada todavía estaba caliente, días después de la batalla. No sangraba en el sentido normal. Un fluido se filtraba de ella en un goteo lento y similar a un jarabe que se endurecía en una cáscara vidriosa al exponerse al aire. Una de las piezas no era solo carne. Tenía estructuras, tubos, sacos, y lo que parecía inquietantemente cartílago. Dentro de uno de los sacos, encontraron algo pequeño, acurrucado, pálido y humanoide. Los médicos pensaron que era un embrión deforme al principio, pero las proporciones eran incorrectas. Brazos demasiado largos, las manos rematadas con las mismas garras dentadas que las bestias más grandes. Su piel era translúcida, mostrando débiles rastros de canales veteados de oro bajo la superficie, y su rostro, si se le podía llamar así, era casi humano. Casi. Me quedé allí mirándolo mientras el xenobiólogo jefe explicaba con una voz que temblaba a pesar del filtro del casco. No es un feto. Está completamente desarrollado, solo que latente, preservado. Sean lo que sean estas cosas, llevan esto con ellas. Quizás son crías. Quizás son otra cosa. Parecía muerto. Pero entonces una de sus manos se movió. Lo expulsamos al espacio antes de que nadie pudiera discutir. La verdadera pista vino del caminante sepulcral, una de nuestras fragatas sigilosas que apenas había sobrevivido a la lucha. Había estado siguiendo a un fragmento inutilizado después de la batalla, manteniendo la distancia, cuando detectó débiles señales de transpondedor. No alienígenas, humanas. Seguimos las coordenadas. El fragmento se había alejado varios miles de clics del lugar de la batalla, atrapado en la atracción gravitacional de una luna destrozada. Estaba muerto. Sin firma de calor, sin movimiento, pero había una brecha en el casco lo suficientemente grande como para enviar un equipo de abordaje. Fui yo mismo. No envío hombres a lo desconocido si no estoy dispuesto a entrar yo. El interior era peor de lo que esperaba. No había pasillos limpios ni compartimentos de nave, solo un panal de túneles orgánicos. Las paredes eran resbaladizas y pulsaban débilmente como fibra muscular. Nuestras botas se pegaban ligeramente a cada paso, la superficie pegajosa bajo los pies. El aire estaba cargado con un olor que no pude identificar. Dulce, metálico y podrido, todo a la vez. Los encontramos en la tercera cámara. Prisioneros. Estaban suspendidos del techo en sacos translúcidos. Cada uno lleno de un fluido claro que refractaba las luces de nuestros cascos en arcoíris deformes. La mayoría de las formas en el interior eran humanas. Algunos llevaban uniformes de la Armada Negra. Otros eran civiles de colonias que no reconocí. Estaban vivos. Podía ver sus pechos moverse lentamente, sus ojos parpadeando bajo los párpados cerrados, pero su piel era pálida, casi cerosa, y líneas doradas habían comenzado a aparecer bajo la superficie, trazando venas y arterias. Cortamos uno para bajarlo. El saco se rasgó con un sonido húmedo, derramando fluido por la cubierta. El hombre dentro se derrumbó en nuestros brazos, tosiendo débilmente. Sus ojos se abrieron y brillaron con un tenue fulgor dorado por un momento antes de volver a la normalidad. ¿Dónde estoy? Graznó. No tuvimos tiempo de responder antes de que las paredes temblaran. Había algo más en el fragmento. Vino rápido, demasiado rápido para algo de su tamaño. Una bestia más pequeña, quizás de 10 metros de largo, sus extremidades plegándose y desplegándose de formas que me revolvieron el estómago. No nos atacó como las de la batalla. Fue directamente hacia los prisioneros que aún colgaban en los sacos.
No los estaba rescatando. Estaba terminando lo que se había empezado. Abrimos fuego. La cámara explotó con disparos, los fogonazos reflejándose en las paredes húmedas. La criatura se movía entre nosotros, sus extremidades cortando el aire, rozando armaduras, sacando chispas de los cascos. Un golpe alcanzó a Hayes, uno de mis fusileros, en el torso. La armadura se desprendió como papel de aluminio, y desapareció en una nube roja. Me arrodillé, apunté con mi rifle y le metí una ráfaga completa en la cabeza. Un fluido negro salpicó, cubriendo las paredes, y cayó, temblando. Agarramos al hombre rescatado y salimos de allí. No había tiempo para los otros. No con las paredes empezando a cerrarse. Sí, a cerrarse. Los túneles orgánicos se contraían detrás de nosotros mientras corríamos, flexionándose hacia adentro como una garganta que traga. Para cuando llegamos a la brecha, la abertura se había reducido a la mitad. Nos lanzamos al vacío, los propulsores de nuestros trajes disparando mientras flotábamos de regreso al Sentinel. El fragmento colapsó sobre sí mismo minutos después, plegándose como papel mojado hasta que no fue más grande que una lanzadera, y luego simplemente desapareció de la existencia. El hombre rescatado, el teniente Bran, oficial de ingeniería del buitre de ceniza, no estaba bien. Al principio, solo estaba callado. Comía, dormía, respondía preguntas, aunque su voz era plana, como si hablara a través de una niebla. Pero al segundo día, empezó a tararear, bajo, rítmico, casi inaudible. Los médicos pensaron que era una respuesta al estrés hasta que el sistema de comunicaciones de la nave empezó a captar débiles pulsos en la misma frecuencia. Cuando le pregunté al respecto, me miró con esos ojos pálidos y dijo, «Siguen ahí fuera. Saben dónde estamos». Lo trasladamos a aislamiento. El Consejo de Guerra se reunió en el comedor del Sentinel, la única sala lo suficientemente grande para albergarnos y mantener a los capitanes supervivientes en un solo lugar. Nadie parecía haber dormido. Lo expuse sin rodeos. No solo matan, se llevan gente, les hacen algo que los cambia. Tenemos al menos 100 tripulantes desaparecidos. Y creo que podemos asumir que están en la misma condición que Bran. Si terminan lo que sea que estén haciendo, los convierten en esas cosas, terminó uno de los capitanes. Nadie discrepó. Drex se había ido. La mitad del consejo estaba muerta. El resto de nosotros sabíamos que no podíamos enfrentarlos en el espacio abierto de nuevo. No con los números que nos quedaban. Necesitábamos saber de dónde venían, cómo se movían y, lo más importante, cómo detener lo que sea que estuvieran haciendo a los prisioneros. Nuestro jefe de sensores tenía una pista. Una señal residual enterrada en los registros de distorsión de la batalla. Una ubicación. No un sistema exactamente, sino una región de espacio muerto entre sectores cartografiados. El tipo de lugar donde los depredadores hacen su guarida. Cuando dejamos el campo de batalla, no volvimos a la Tierra. No enviamos informes. Nos ocultamos. Sin balizas, sin comunicaciones, funcionando con motores fríos. Porque si esas cosas tenían un hogar, íbamos a encontrarlo. Y no íbamos allí a hablar. Viajamos en silencio durante 9 días. Sin transpondedores, sin charlas por el comunicador, sin emisiones de calor más allá de lo que nuestros disipadores podían absorber. El Sentinel y los restos de la Armada Negra se deslizaron por la negrura como fantasmas, siguiendo el rastro de distorsión que el jefe de sensores había extraído de los registros de la batalla. No le dije a la tripulación a dónde nos dirigíamos hasta que estuvimos a mitad de camino. Los hombres luchan más duro cuando creen que se dirigen hacia la supervivencia. Esto no era supervivencia. Era un suicidio con coordenadas. Para el 7º día, la tripulación ya lo sabía de todos modos. Podían verlo en mi cara. La región en las cartas no era más que un vacío en blanco. Sin estrellas, sin planetas, ni siquiera la dispersión habitual de hielo y roca que esperarías en el espacio profundo. Las lecturas mostraban una zona muerta gravitacional. Sin atracción de ninguna dirección, como si algo allí dentro la estuviera devorando. La distorsión se hizo más fuerte a medida que nos adentrábamos. No se parecía a las turbulencias normales del espacio de salto.
Parecían ondas en la piel de la propia realidad, temblando desde un único punto muy adelante. Salimos del espacio oscuro al borde de una esfera hueca en el vacío. Fue entonces cuando lo vimos. El nido. No era una estructura. No era un planeta. Estaba vivo. Una esfera de al menos 500 kilómetros de diámetro, flotando en la oscuridad. Su superficie era la misma carne negro y dorada que las bestias que habíamos combatido, veteada con lentos pulsos de luz fundida. Enormes espinas sobresalían, algunas tan largas como acorazados enteros, girando lentamente como antenas, escuchando algo que no podíamos oír. La cosa entera respiraba. No metafóricamente, no visualmente. Se movía, subiendo y bajando con un ritmo que me erizó el vello de los brazos. La armada enmudeció. Nadie habló por los comunicadores. Nadie lo necesitaba. Cada hombre que miraba la pantalla sabía que estábamos viendo la fuente. Eso no es una base, murmuró el capitán Arlo del colmillo roto. Esa es una maldita reina. No era solo la esfera. Orbitándola en lentos patrones había cientos. No, miles de los fragmentos de cristal que habíamos combatido antes. Cada uno flotando como una avispa dormida en una colmena. Algunos eran tan pequeños como corbetas. Otros eclipsaban al Revenant de hierro. Y las señales. El zumbido de fondo que habíamos estado rastreando no solo provenía de la esfera. Estaba en capas. Miles de pulsos superpuestos, todos latiendo en sincronía con esa respiración lenta y constante. Me di cuenta entonces de lo que me había estado molestando desde que Bran empezó a tararear en el Sentinel. Era un latido. Mantuvimos la distancia, realizando escaneos con cada filtro que teníamos. La superficie de la esfera no era sólida. Aquí y allá, vimos atisbos de aberturas, fauces circulares y húmedas lo suficientemente grandes como para tragarse destructores enteros. Túneles más pequeños se ramificaban entre ellas, bullendo de movimiento. No era un movimiento aleatorio. Estaban trabajando, construyendo. Los escaneos más profundos detectaron masas moviéndose a lo largo de la superficie. Algunas de ellas claramente las bestias que habíamos combatido, otras más pequeñas, con formas más parecidas a hombres, pero incorrectas de la misma manera que Bran era incorrecto. Entonces los vimos, a los prisioneros. Caminaban en filas a lo largo de las espinas exteriores, desnudos, con la piel pálida bajo las tenues venas doradas que se arrastraban bajo la superficie. Se movían sin vacilación, sin lucha, llevando objetos hacia las fauces en la superficie de la esfera. Algunos de ellos eran tripulantes de la Armada Negra. Reconocí uniformes del buitre de ceniza, la espada de Orión, incluso del segador del vacío. Hombres a los que había visto luchar y sangrar a mi lado ahora eran parte de eso. Dios mío, susurró mi segundo al mando. No teníamos el lujo de tener a Dios aquí fuera. El Consejo de Guerra se reunió en una frecuencia segura. No podemos atacar esto de frente, dijo Arlo. Seríamos cenizas antes de romper la primera capa de defensa. Están haciendo más, dije. Esos prisioneros son parte del proceso. La reina los está criando, cambiándolos. Cada hora que pasamos aquí, hay más de esas cosas en la galaxia. Entonces, ¿cuál es el plan? La quemamos. Silencio. Luego lentos asentimientos en la transmisión del consejo. La única forma de matar algo tan grande era desde dentro. Teníamos un arma que podía hacerlo. Una carga de singularidad Mark VII. Ilegal en cada rincón del espacio humano, diseñada para plegar una sección de la realidad sobre sí misma. Habíamos mantenido una encerrada en una bóveda a bordo del Sentinel durante años, esperando el día en que necesitáramos borrar algo tan completamente que ni siquiera sus átomos recordaran haber existido. El problema era que no podía simplemente dispararla desde la distancia. La cosa estaba demasiado bien protegida por cualquier truco gravitacional que estuviera usando para enmascararse. La carga tendría que ser plantada dentro de una de esas fauces en la superficie, lo que significaba que alguien tenía que entrar. Elegimos 3 naves para la misión. El Sentinel, el Colmillo Roto y la fragata sigilosa Caminante Sepulcral. El resto de la armada se quedaría atrás, lista para atacar a cualquier cosa que viniera tras nosotros. Entramos lentamente,
usando los escombros que flotaban cerca del nido como cobertura. Los fragmentos nos ignoraron al principio, deslizándose en sus perezosas órbitas. Me pregunté si pensaban que ya éramos suyos. Llegamos a la fauce más cercana sin un solo disparo. De cerca era peor. Sus paredes ondulaban como fibra muscular, resbaladizas con algún tipo de fluido viscoso que humeaba en el vacío. La abertura se flexionaba lentamente con cada respiración de la reina, expandiéndose y contrayéndose como una garganta. Esperamos la inhalación y nos zambullimos. Las fauces nos tragaron por completo. Dentro, la luz era dorada, no brillante, sino tenue, difusa, como la luz del sol filtrada a través de aguas profundas. Las paredes pulsaban con lentas ondas de luminiscencia, guiándonos más adentro. La gravedad cambió a medida que avanzábamos, atrayéndonos hacia el corazón de la esfera. No estaba vacío. Los túneles estaban revestidos de crecimientos, vainas del tamaño de cápsulas de escape, cada una llena de fluido y una forma en su interior. Algunas eran bestias, otras humanoides, otras estaban en un punto intermedio. Bran había sido el comienzo de algo. Esto era la línea de montaje. No teníamos tiempo para detenernos. El Sentinel avanzó, los motores esforzándose contra la cambiante atracción. Cada kilómetro que descendíamos, el zumbido en mis huesos se hacía más fuerte, sincronizándose con los latidos de mi corazón hasta que apenas podía distinguirlos. Entonces, las paredes de adelante se abrieron a una cámara del tamaño de una ciudad. El corazón colgaba suspendido en el medio. Un inmenso saco brillando en dorado desde dentro. Cables de carne negra lo anclaban a las paredes. El latido del corazón era ensordecedor aquí. Cada pulso enviaba una onda visible a través de la cámara, haciendo que las paredes se flexionaran. No tuve que preguntar qué había dentro. La pura escala me lo dijo. Miles, quizás decenas de miles de esas criaturas esperando nacer. Desplegamos la carga de singularidad en la base de la cámara. El dispositivo era una esfera negra mate de apenas 1 metro de diámetro, zumbando débilmente mientras su secuencia de armado comenzaba. Teníamos 5 minutos para salir. Nos giramos hacia la salida, y la reina se dio cuenta de nosotros. Las paredes alrededor de la cámara se desgarraron, y extremidades más grandes que el propio Sentinel se lanzaron hacia nosotros. La cámara entera se convulsionó, intentando aplastarnos donde flotábamos. El colmillo roto recibió el primer golpe. Su lado de estribor se arrugó bajo el impacto. No redujo la velocidad. Su capitán la estrelló directamente contra una de las extremidades de la reina, desgarrándola en un chorro de negro y oro. «Váyanse», rugió Arlo por el comunicador. «Terminen el trabajo. No miramos atrás». El caminante sepulcral se adelantó, sus campos de sigilo parpadeando mientras interfería los pulsos sensoriales de la reina. Las paredes se cerraron, las extremidades se agitaron, criaturas saliendo de las vainas para infestar los túneles. Los cañones del Sentinel tronaron sin parar, abriendo agujeros lo suficientemente anchos para que nos deslizáramos. Salimos de la fauce con 30 segundos restantes en la carga. La explosión no pareció una explosión. Pareció el universo desgarrándose. La reina se convulsionó, toda su superficie temblando mientras una esfera negra de nada florecía desde dentro, tragándose su carne, sus fragmentos, sus prisioneros, todo. La singularidad ardió en blanco en sus bordes, luego colapsó hacia adentro con un sonido que sentí más que oí. Cuando la luz se desvaneció, el nido había desaparecido. Simplemente desaparecido. Sin escombros, sin fragmentos, sin brillo dorado, solo el frío negro del espacio. La armada no vitoreó. Habíamos hecho lo que vinimos a hacer, pero el coste estaba grabado en cada rostro de cada puente. Arlo se había ido. El colmillo roto se había ido. La mitad de los hombres que entraron en la fauce nunca salieron. Y no podía quitarme de la cabeza el pensamiento que me roía la nuca. Si esto era solo un nido, ¿cuántos más habría ahí fuera? No nos dirigimos directamente a la tierra. La armada necesitaba tiempo para reparar lo que quedaba de sí misma. Motores agrietados, cascos desgarrados, el soporte vital en la mitad de las naves funcionaba con circuitos de emergencia.
Cojeamos hasta una colonia minera muerta en el borde del sistema Luton. Uno de esos lugares que el gobierno había descartado hacía décadas. Las vetas de mineral estaban agotadas, pero los muelles aún funcionaban, y los reactores de la estación todavía tenían algo de energía. Durante los 2 primeros días, solo hubo reparaciones y silencio. Sin comunicaciones, sin señales enviadas. No sabíamos si la destrucción del nido había marcado alguna diferencia o si simplemente habíamos pateado un avispero lo suficientemente fuerte como para que el enjambre comenzara a moverse. Al tercer día, el silencio se rompió. Llegó en ráfagas. Transmisiones fragmentadas de repetidores del espacio profundo, distorsionadas por interferencias que no podíamos rastrear. Las unimos poco a poco hasta que la historia quedó clara. La Tierra era un caos. Los primeros informes hablaban de naves desapareciendo en las rutas comerciales. No solo naves patrulleras, sino cargueros a granel, transatlánticos civiles, transportes de colonias. Sin llamadas de socorro, sin restos, simplemente desaparecidos. Luego vinieron los disturbios. Imágenes de Marte y Ganimedes mostraban multitudes arrasando las calles, destrozando escaparates, luchando contra las fuerzas de seguridad. No era una protesta. Era una locura. Los ojos de la gente brillaban con un tenue fulgor dorado, su piel surcada por finas venas que pulsaban bajo la superficie. La cara de Bran me vino a la mente. Lo peor vino de la luna. Una lanzadera privada se estrelló contra la cúpula sur, rompiendo el sello atmosférico y matando a casi 300 personas. Se recuperó el cuerpo del piloto. Su ADN coincidía con el de un hombre que había sido dado por desaparecido tras una escaramuza fronteriza hacía 6 años. 6 años, lo que significaba que habían estado capturando gente mucho antes de exigir que nos arrodilláramos, y los habían estado enviando de vuelta. El Consejo de Guerra se reunió en el comedor del Sentinel. Lo que quedaba de él, de todos modos. 5 capitanes y yo, sin Drex, sin Arlo, sin decisiones fáciles. «Están aquí», dijo la capitana Ryle, con voz plana. «Estábamos buscando nidos ahí fuera, pero los han estado sembrando aquí, en nuestros mundos. No estuve en desacuerdo. Vimos lo rápido que pueden criarlos. Si han estado haciendo esto en la Tierra y las colonias, ya vamos con retraso». Ryle golpeó la mesa con la mano. Deberíamos haber regresado en el segundo que vimos el oro en los ojos de Bran. Demasiado tarde para lamentos, dije. La pregunta ahora es si los atacamos de frente o encontramos primero donde se esconden. El capitán Juno del doliente pálido se inclinó hacia adelante. Si irrumpimos sin pruebas, el Consejo nos llamará criminales de guerra antes de que lleguemos a la órbita. Afirmarán que es una enfermedad, no una invasión. Entonces conseguiremos pruebas. Pusimos rumbo a la Tierra. No abiertamente. No queríamos anunciar el regreso de la Armada hasta que estuviéramos listos para mostrar exactamente lo que habíamos visto. Nuestras naves sigilosas se adelantaron, dejando caer drones sensores en los cinturones de asteroides y a lo largo de las principales rutas de salto. Fue entonces cuando atrapamos al primero. Un carguero civil, el Estrella de la Mañana, saliendo de Titán hacia la Tierra. No transmitía ninguna señal de socorro, pero su código de transpondedor era incorrecto. La mitad de los dígitos simplemente faltaban. Cuando el caminante sepulcral lo contactó, el capitán respondió en un tono tranquilo y educado y dijo que su nave funcionaba con normalidad. El equipo de abordaje del caminante sepulcral entró con armadura completa. Encontraron a la tripulación sentada en sus puestos, con las manos en los controles, los ojos cerrados. Cada uno de ellos respiraba en perfecta sincronía. Cuando el equipo intentó moverlos, todos abrieron los ojos al mismo tiempo. Dorados. El equipo de abordaje ni siquiera tuvo tiempo de disparar antes de que la tripulación se moviera. No corrieron, no se abalanzaron, simplemente se movieron. Suaves, rápidos, coordinados de una manera que ningún grupo humano lo es sin entrenamiento. E incluso así, no de esta forma. 3 de nuestros hombres murieron en el primer segundo. El resto se retiró al tubo de atraque y voló las abrazaderas. El Estrella de la Mañana se giró para perseguirlos. El caminante sepulcral tuvo que destruirlo.
Para cuando llegamos a la órbita de la Tierra, la situación había empeorado. El Alto Consejo había declarado la ley marcial, citando un ataque coordinado con bioarmas terroristas. Sus transmisiones insistían en que todo estaba contenido. Pero las rutas de tráfico orbital contaban una historia diferente. La mitad de los satélites estaban apagados. Las patrullas militares se duplicaban en cada sector, y 2 estaciones civiles habían sido despojadas por completo de sus tripulaciones. El Sentinel permaneció en órbita alta mientras yo bajaba a la superficie con un equipo escogido. No nos registramos con el Consejo. No llevábamos uniformes. Nos dirigimos primero a los sectores del sur de Nueva Londres, lugares donde los disturbios habían sido más intensos. Las calles estaban tranquilas ahora, pero no era paz. La gente se movía en grupos, observándonos con expresiones planas. Algunos se miraban entre sí de maneras que me pusieron la piel de gallina, como si estuvieran pasándose mensajes sin hablar. Eran los ojos de Bran de nuevo. El verdadero avance llegó en los viejos muelles. Habíamos estado siguiendo a un hombre que se movía de manera diferente a los demás, más rápido, demasiado deliberado. Nos condujo a través de almacenes abandonados hasta un montacargas que descendía mucho más profundo de lo que cualquier muelle necesitaría. En el fondo, encontramos el túnel. No era artificial. Las paredes eran resbaladizas, negras, con tenues vetas doradas. El aire era cálido y pesado, llevando el mismo hedor dulce a cobre que había olido dentro del fragmento en el sistema Litón. Descendía un largo trecho. Lo seguimos hasta que el túnel se abrió a una cámara del tamaño de una catedral. Vainas revestían las paredes. Docenas, quizás cientos. Cada una contenía un humano. Algunos apenas comenzaban a mostrar las venas doradas. Otros estaban casi completamente cambiados. Y en el centro, medio sumergida en algún tipo de fluido, había una de las bestias más pequeñas. No se movía. Su pecho subía y bajaba lentamente, y delgados tubos la conectaban a las vainas a su alrededor. El hombre al que habíamos seguido entró en el fluido sin dudarlo. Sus ojos se volvieron dorados, y los tubos se movieron, envolviendo sus brazos. No gritó. Habíamos visto suficiente. Nos retiramos rápidamente, sin atrevernos a disparar por si el sonido atraía a más de ellos. De vuelta en la superficie, mi equipo se movió sin hablar. Nadie necesitaba preguntar qué estábamos pensando. Esto no era una invasión a punto de ocurrir. Ya estaba aquí. Esa noche, el Sentinel se ocultó de nuevo. Nos alejamos de la órbita, de vuelta al borde del sistema. La armada era demasiado pequeña para defender la Tierra. El Consejo no nos creería, o nos silenciarían antes de que pudiéramos hablar. Teníamos 2 opciones. Podíamos ver caer la Tierra, o podíamos pasar a la clandestinidad, atacar desde las sombras y empezar a arrancar cada nido que encontráramos hasta que no quedara nada de donde pudieran crecer. Sabía cuál elegiría. Dejamos de llamarnos la Armada Negra en público. A los ojos del Consejo, ya éramos fantasmas, criminales de guerra que se habían revelado en el espacio profundo. El registro oficial decía que habíamos sido destruidos contra fuerzas hostiles desconocidas, un eufemismo educado para dejen de hacer preguntas. Eso me convenía. Es más fácil matar a un parásito cuando no sabe que tienes un cuchillo en su garganta. Las 30 naves que sobrevivieron al nido se dispersaron por el sistema, moviéndose entre colonias muertas, estaciones de paso olvidadas y campos de asteroides lo suficientemente densos como para esconderse. Redujimos las comunicaciones a ráfagas de pulsos encriptados, tan cortos que eran casi indistinguibles de la estática. Cada reunión era cara a cara. Cada suministro, extraoficial. Ya no teníamos una guerra. Teníamos una cacería. Los primeros meses fueron de puro desgaste. Los de las venas doradas se estaban extendiendo más rápido de lo que habíamos supuesto. No eran solo alborotadores en las calles. Estaban en las tripulaciones de carga, en los muelles orbitales, en las estaciones de control de tráfico. Cualquiera en posición de mover bienes o personas entre mundos era un portador potencial, y no todos se parecían a Bran. Algunos estaban limpios, sin oro, sin cambios obvios hasta que estaban lo suficientemente cerca como para clavarte un cuchillo en las costillas.
Aprendimos a detectarlos de todos modos. Se movían con un ritmo. Cada paso, cada gesto sincronizado con ese mismo pulso que habíamos sentido en el nido. Una vez que lo veías, no podías dejar de verlo. Nuestras incursiones se volvieron quirúrgicas. Atacábamos un almacén en Ganimedes, quemábamos las vainas antes de que los drones pudieran pulular, y desaparecíamos antes de que llegaran los ejecutores del consejo. Abordábamos un carguero en el cinturón, buscábamos durmientes y los lanzábamos al espacio antes de que sus controladores supieran que habían desaparecido. Era un trabajo sucio. No había prisioneros. No después de lo que le pasó a Bran. Al tercer mes, empezamos a obtener inteligencia de una fuente inesperada: desertores. Algunos de los de las venas doradas podían pensar por sí mismos. No muchos, pero un puñado había resistido el cambio completo. Decían que podían oír la llamada de la reina, pero aún podían luchar contra ella. Uno de ellos, un trabajador portuario llamado Cade, afirmó que había sido medio capturado en Europa antes de liberarse de la vaina. Nos trajo nuestra mayor pista, la ubicación del nido principal de la Tierra. No estaba bajo tierra como el que encontramos en Nueva Londres. Estaba dentro de una estación orbital, la Estación 9, un centro civil que manejaba la carga de las colonias a la Tierra. Sobre el papel, estaba limpia. En realidad, Cade dijo que la mitad de las cubiertas inferiores ya estaban cubiertas de carne negro y dorada. Más importante aún, era el corazón de la red. Cada envío, cada durmiente, cada vaina que se movía por el espacio humano pasaba por la Estación 9. Si la extirpábamos, la infección se quedaría ciega y hambrienta. El Consejo de Capitanes, ahora solo 4 de nosotros, estuvo de acuerdo. Este era el empujón final. No podíamos atacarla abiertamente. Las defensas de la estación nos destrozarían antes de acercarnos. Entraríamos disfrazados, 3 naves haciéndose pasar por transportistas a granel en vectores de aproximación escalonados. Cada una llevaría un equipo, no más de 30 hombres, para abrirse paso a las cubiertas inferiores y plantar cargas termonucleares en las cámaras de las vainas. Una vez que las cargas estuvieran armadas, la armada se movería para cubrir nuestra retirada y la estación ardería. Era un suicidio para alguien. Solo que aún no sabíamos para quién. Entramos con códigos de registro falsos, transpondedores falsificados por los contactos de Cade. La bahía de atraque estaba tranquila, su tripulación moviéndose con ese ritmo demasiado perfecto que había aprendido a odiar. Ninguno de ellos nos desafió. Simplemente nos indicaron que pasáramos como si ya fuéramos suyos. Las cubiertas inferiores eran peores de lo que Cade había descrito. El crecimiento negro y dorado se había tragado pasillos enteros, convirtiendo las paredes en músculo veteado y palpitante. Las vainas estaban apiladas de 3 en 3, cientos de ellas, cada una con un humano dentro. Algunos se retorcían en su sueño, otros yacían perfectamente quietos, el oro ya extendiéndose por sus venas como escarcha sobre el cristal. Nos movimos rápido, plantando las cargas en las cámaras más grandes. Los explosivos eran bombas nucleares anticuadas. No había singularidades elegantes esta vez, solo fuego puro. Calor y luz suficientes para convertir el nido en cenizas. En la segunda cámara, encontramos resistencia. No nos atacaron con garras esta vez. Simplemente aparecieron. Durmientes, trabajadores portuarios, tripulantes de carga, quizás pasajeros. Pero sus ojos eran dorados, sus movimientos demasiado suaves. No hablaron. No lo necesitaban. El primer disparo rompió el silencio. Luego, toda la cubierta estalló. Derribé a uno con una ráfaga de rifle en el pecho, a otro con un disparo en la cabeza. Mi equipo luchó en formación cerrada, espalda con espalda, cubriéndose mutuamente mientras los durmientes surgían de cada pasillo. No era como luchar contra hombres. Era como luchar contra una marea. Uno de ellos se coló en mi guardia, golpeándome con fuerza suficiente para agrietar las placas de mi armadura. Caímos con fuerza. Sentí sus manos sujetando mi casco, tratando de arrancármelo. Le metí mi pistola bajo la barbilla y disparé. La parte posterior de su cráneo pintó la pared detrás de él. Llegamos a la última cámara y plantamos la carga final.
Fue entonces cuando las paredes comenzaron a respirar. La estación no era solo un nido. Era parte de la reina. La carne negro y dorada se hinchó y se partió, y bestias más pequeñas salieron a raudales, de la mitad del tamaño de las que habíamos combatido en el espacio, pero más rápidas. Sus extremidades afiladas y goteando el mismo fluido viscoso. Vinieron hacia nosotros a 4 patas, moviéndose con sacudidas que me dolían los ojos. No podíamos luchar contra todos ellos. Activé el comunicador. Todos los equipos, cargas armadas. Retírense ahora. La respuesta llegó en ráfagas de disparos y gritos. La mitad de mis hombres no llegó a la bahía de atraque. Sellamos la escotilla y salimos a toda máquina, los otros 2 equipos convergiendo en sus naves mientras los cañones de defensa de la estación se activaban. Fue entonces cuando entró la armada. No fue una batalla. Fue una ejecución. El caminante sepulcral, el doliente pálido, la hoja cinérea, todas las naves que quedaban, atacaron la estación desde 3 vectores a la vez. Los proyectiles de riel atravesaron las cubiertas superiores. Las baterías de plasma tallaron trincheras en su casco. Los cañones de la estación apenas lograron disparar antes de ser convertidos en escoria. Salimos del radio de la explosión con 20 segundos de sobra. Las bombas nucleares estallaron en un destello silencioso que convirtió toda la mitad inferior de la estación en escombros fundidos. La onda de choque destrozó el resto, esparciéndolo por el vacío. Nada sobrevivió. No volvimos a la Tierra. El Consejo lo llamaría terrorismo. Los noticiarios dirían que destruimos una estación civil, que matamos a miles de inocentes. La verdad no importaría. Nunca lo hace en la guerra. Pero sabía esto. Por primera vez en meses, el pulso había desaparecido. Ese zumbido de fondo constante que me había estado royendo la nuca desde el nido en Litón. Se había silenciado. Habíamos extirpado el corazón de la infección. 2 semanas después, Cade me trajo un mensaje. No estaba en ninguna frecuencia que usáramos. Ni siquiera era una voz, solo un zumbido bajo y constante, familiar, pero diferente. Más lento. Le pregunté de dónde venía. Dijo, de todas partes. Creí que habíamos quemado a la reina. Quizás lo hicimos. Pero las reinas no son las únicas que se reproducen. La armada permaneció en la oscuridad. No porque nos estuviéramos escondiendo más, sino porque la guerra no había terminado. Solo acababa de empezar.